Ahí va, un momentito. Voy a agarrar, porque si no se escucha, pues es un tema de conectividad. Y de compartir, ya en la parte de compartir, ¿verdad? Dejar de presentar. Voy a compartir el audio de la pestaña. Volvemos a compartir acá y lo que voy a hacer es abrir la parte. La abro aparte. A ver. A ver, creo que sí. Hola, soy María Dolores Navarro y en este screencast vamos a estudiar el instrumento denominado micrómetro de exteriores y ver su uso ¿Se habitual escucha ahora para el realizar video? mediciones. Un micrómetro de exteriores es un instrumento usado Ahí para está, la listo. medida directa de longitudes. Su sistema de medida está basado en el sistema micrométrico y su campo de medida es específico para cada instrumento. Lo determina la apertura de las bocas del instrumento. Lo habitual es tener campo de medida en intervalos de 25 milímetros. Veamos a continuación las características y elementos que conforman un micrómetro de exteriores. El campo de medida indica el intervalo dentro del cual se puede realizar una medida, en este caso es de 25 a 50 milímetros. La división de escala es la medida más pequeña que se puede realizar con el instrumento. Para este instrumento es de 1/100. El mecanismo del tornillo micrométrico que se compone de un eje sobre el que desliza una tuerca, un palpador móvil con movimiento solidario al del tornillo micrométrico, un palpador fijo, una palanca de fijación para bloquear el mecanismo y facilitar la lectura de la medida y el limitador de par para controlar o limitar la fuerza de contacto de los palpadores sobre la pieza en el proceso de medición. Para identificar el campo de medida de un micrómetro de exteriores, basta con observar el cuerpo central del instrumento, donde usualmente va grabada esa característica. En nuestro caso, se trata de un instrumento de 25 a 50 milímetros. Solo va a poder realizar medidas dentro de ese rango. Sus palpadores nunca van a tocarse porque inician su recorrido a partir de una separación de 25 milímetros. Si no viene grabada esta característica, hay que comprobar la apertura de las bocas desde su posición más próxima con el sistema de tornillo micrométrico cerrado, que nos da la mínima apertura, 25 milímetros, hasta la máxima apertura que permita el mecanismo, en nuestro caso 50 milímetros, utilizando el limitador de par sin forzar el instrumento. Este recorrido se puede comprobar utilizando barras patrón de extremos que se suelen incluir con la compra del micrómetro o con bloques patrón longitudinales. Vamos a presentar los tipos de micrómetros de exteriores. El micrómetro de exteriores mecánico, donde la lectura de la medida se realiza a partir de las escalas que tiene el instrumento, y el micrómetro de exteriores digital, que tiene un visor donde aparece numéricamente la lectura que indica el instrumento y dispone de un botón de puesta a cero para el ajuste Lo borroneado inicial. es por la Es muy habitual en conexión, este tipo ¿sí? de instrumentos tener un desajuste en las escalas, que hace que la lectura tomada con el instrumento no coincida con la medida correcta de la pieza que se está verificando. A este desajuste se le conoce como error sistemático. Por ello, antes de empezar a medir o en su calibración, hay que comprobar el cero del instrumento, utilizando un bloque patrón o una barra patrón de extremos de valor conocido para asegurarnos de que las escalas están bien alineadas o de si el instrumento tiene un error sistemático. Si el instrumento tiene error sistemático, sería necesario corregir las medidas realizadas compensando ese error. Vamos a fijarnos en el detalle de la medida sobre el patrón de 25 milímetros. En la figura de la izquierda, el cero coincide con la línea de la escala del eje principal. Esa lectura en el instrumento sería 25 milímetros. Coincide con el valor del patrón. El instrumento no tiene error sistemático.
En la figura de la derecha, el 0 no coincide con la línea de la escala del eje principal. Le falta girar al mecanismo casi 2 trazos para llegar al 0. Esa lectura sería 24,98 milímetros, con lo que la lectura del instrumento indica menos de lo que debería ser, ya que el bloque patrón mide 25. La diferencia entre lo que debería medir 25 y lo que mide realmente 24,98 es el error sistemático del instrumento. En un micrómetro de exteriores digital sería suficiente con ponerlo a 0, con una referencia válida, como podría ser un bloque patrón. Veamos a continuación cómo funciona el sistema micrométrico. Un sistema micrométrico está compuesto de la escala principal, que viene dibujada sobre el eje del instrumento, donde podemos apreciar el paso. Sobre este eje gira una tuerca o tambor, que también tiene dibujada una segunda escala. En este mecanismo, cuando el tambor gira una vuelta, se desplaza longitudinalmente sobre el eje la distancia del paso, y la lectura de la medida sobre el instrumento se realiza en el punto de cruce de ambas escalas. Veamos ahora el cálculo de la división de escala. El procedimiento para calcular la división de escala en un instrumento centesimal consiste en identificar el paso del tornillo, en nuestro caso es de 0,5 milímetros. A continuación se cuenta el número de trazos del tambor. Nuestro instrumento tiene 50 trazos. Podemos obtener la división de escala dividiendo el paso entre el número de trazos del tambor, obteniendo para nuestro caso una división de escala de 0,01 milímetros. La división de escala representa la medida más pequeña que podemos realizar con el instrumento. Veamos el cálculo de la división de escala en un sistema combinado, micrómetro nonius. Este instrumento es milesimal y combina dos sistemas de medida. La escala principal con el tambor forman un sistema micrométrico como el que acabamos de ver, con una división de escala de 1/100 de milímetro. A este sistema se le ha añadido un nonius, con el propósito de conseguir medidas milesimales. Sobre el propio eje del instrumento se ha añadido una tercera escala o nonius con 10 trazos. A partir de la división de escala del tornillo micrométrico hemos añadido un nonius con 10 trazos, con lo que la división de escala de este sistema combinado es de 0,001 al margen de lo que está Veamos ahora cómo se toma la lectura. La lectura de la medida se realiza puede de medir con el forma micrómetro, directa. inclusive Mediante el giro del tambor se ajusta el palpador hasta que toque la pieza. La medida de la pieza debe cumplir con las características del instrumento. En este caso, su valor debe ser múltiplo de la división de escala y estar comprendido entre 25 y 50 milímetros. La lectura corresponde al cruce de las dos escalas. Si nos fijamos en el detalle, la última marca visible que aparece sobre el eje principal del instrumento corresponde a 39 milímetros. Y si nos fijamos en el tambor, el trazo más próximo al punto de cruce es 49 trazos. Como cada trazo del tambor corresponde a 0,01 milímetros de división de escala del instrumento, la lectura realizada será 39,49 milímetros. Es muy importante tener en cuenta que cualquier medición efectuada deberá ser múltiplo de la división de escala, mostrando tantas cifras decimales como tenga la división de escala. El procedimiento a seguir para un instrumento milesimal es el mismo que en el caso anterior, pero considerando además la escala nonius. Nuestro instrumento tiene una división de escala de 0,001 milímetros y un campo de medida de 25 a 50 milímetros. Se trata de un sistema combinado. Si nos fijamos en el detalle de la lectura, en el cruce entre ambas escalas tenemos 29 milímetros del eje principal, 38 trazos del tambor y 3 trazos del nonius. En la regla principal la lectura observada son 29 milímetros, en el tambor 38 trazos, con una división de escala del sistema micrométrico de 0,01 milímetros, con lo que la lectura centesimal sería 29,38 milímetros. Si tenemos en cuenta la escala nonius, por la forma de interpretar un sistema nonius, debo elegir el primer trazo del nonius que coincide con un trazo del tambor. En este caso es el trazo 3, el que está alineado con un trazo del tambor. Como cada trazo del nonius corresponde a 0,001 milímetros, la lectura realizada será 29,383 milímetros. Veamos ahora algunos ejemplos de lectura de un micrómetro de exteriores centesimal. El punto de cruce de las escalas es donde se toma la medida. Si nos fijamos en el detalle, la última marca visible que aparece sobre el eje principal del instrumento corresponde a 6,5 milímetros. Y si nos fijamos en el tambor, el trazo más próximo al punto de cruce es 10 trazos. En la regla principal, la lectura observada
No, se cortó. A ver, se paró. Se paró porque justo son 6,5 milímetros, un y en el video tambor 10 parlante con trazos Bluetooth que por su quería escuchar, división de escala 0,01, la lectura realizada será 6,60 milímetros. El segundo ejemplo, la última marca visible que aparece sobre el eje principal del instrumento corresponde a 32,5 milímetros. Si nos fijamos en el tambor, el trazo más próximo al punto de cruce es 26 trazos. En la regla principal, la lectura observada son 32,5 milímetros y en el tambor 26 trazos. Por su división de escala, 0,01 milímetros, la lectura realizada será 32,76 milímetros. Ahora dos ejemplos de la lectura de un micrómetro exteriores milesimal. Si nos fijamos en el detalle, la última marca visible que aparece sobre el eje principal del instrumento corresponde a 34,5 milímetros. Y si nos fijamos en el tambor, el trazo anterior más próximo al punto de cruce es 15 trazos. Y en el nonios, el trazo 5 es el primer trazo que coincide con un trazo del tambor. La lectura será entonces 34,5 milímetros del eje principal más 15 trazos por la división de escala del tambor 0,01 milímetros más 5 trazos por la división de escala del nonius 0,001 milímetros. La lectura realizada será 34,655 milímetros. En el último ejemplo, la marca visible que aparece sobre el eje principal del instrumento corresponde a 36,5 milímetros. Y si nos fijamos en el tambor, el trazo más próximo al punto de cruce es 8 trazos. Y en el nonius, el trazo 4 es el primer trazo que coincide con un trazo del tambor. La lectura será entonces 36,5 milímetros del eje principal, más 8 trazos por la división de escala del tambor, 0,01, más 4 trazos por la división de escala del nonius, 0,001 milímetros. La lectura realizada será 36,584 milímetros. Con esto finalizamos este screencast en el cual hemos explicado las características y elementos principales del micrómetro de exteriores, el cálculo de su división de escala Bien. para instrumentos Ok. Este el de exteriores, ¿sí? Lo corto ahí. Corto ese. No era mi intención que de tanta precisión, pero tenemos el de interiores y el de profundidad. Creo que este es un poquito más corto. Precisión. No, este no. A ver, vamos a abrir una pestaña. Un momentito. Ok, ahí está. Vamos a verlo acá. Este video creo que era un poquito mucho más corto. Ahí lo voy a compartir. Ahí comparto. Medir este micrómetro de interiores. El micrómetro de interiores. A ver, acá. Como se ve que no estoy pagando Hola YouTube amigos, Premium, ahí en va. este vídeo os traigo una herramienta de medición, bueno, de ayuda a la medición ¿Por qué se escucha que tenía así ganas ya? de tener desde hace bastante tiempo. Bueno, en realidad la compré en el día del Amazon Prime hace ya tiempo, pero la vamos a ver hoy, ya que necesito unos materiales para el motor que no me han llegado, ya que agosto es un mes difícil para los materiales. Entonces, aquí la tenemos y vamos a verla. Bueno, básicamente se trata de un juego de medidores de interiores. Como digo, es ayuda a la medición, porque realmente los aparatitos estos no nos arrojan ninguna medida, sino que necesitamos o bien un micrómetro o un calibre para ya tomar la medida real. Creo que a simple vista ya os podéis imaginar cómo funciona. Os tengo que decir que a primera hora recibí una mala impresión porque no era capaz de sacar una medida correcta, y os voy a decir el problema que tenía y por qué es. De antemano os digo que esto no es lo más preciso para medir interiores. Lo más preciso para mí, os lo enseño ahora más adelante, pero es que es carísimo y en estos momentos
no es asequible, al menos para mí. Bueno, como veis, el kit se compone de 3 y 3, 6 medidores y cada uno viene especificado para un rango de medidas. El mínimo son de 8 milímetros y el máximo, que es este de aquí, 150 milímetros. Nos cubre todo ese rango, pero como mínimo 8 milímetros. Bien, para hacer la primera prueba voy a coger, por ejemplo, la camisa del pistón del motor que estamos fabricando, que le tengo hecho un escariado interior H7. De todas formas, para los incrédulos, vamos a hacer una demostración en directo para vosotros. Bueno, amigos, esta es la tabla de tolerancia Bueno, que yo vengo gastando hasta en la fin, fecha. o sea, yo lo De que estas quiero que tablas vean hay de muchísimas, esto era una miles la... de errores. Ahora va a ser todas las mediciones, Abrimos, ¿no? Como la medición del introducimos, interno, es interesante, ponemos se así tiene los materiales. rectito y apretamos Eh, un buen apretón. son Cogemos el bastante calibre o necesarios, pin de ¿no? Bastante rey y vamos a necesarios. medir. Tiene que estar rectito. Las puntas, ¿vale? Tiene que ser Cuando la cara que toquen aquí. tenemos que hacer Es muy fácil ponerlo un poco inclinado ecuaciones y confundir. precisas Va a ver, vamos. o necesitamos Ahí lo estás viendo. diseñar quizás 20 algún con tipo de 0,2, acople. igual que antes. Este tipo de instrumentos te dan un Aquí 20 con plus 0,2 por también. Y encima de estamos dentro de otro, tolerancias. ¿no? Lo he Dentro del sujetado con el mercado. tornillo de banco para hacer una medición con Pero micrómetro. bueno, nosotros A ver, lo lo abrimos un más pelín más, no quiero probablemente, aguantar el tubo. probablemente Y vamos. tengamos un micrómetro exterior. Ahí está, como ese. Este es interior. Desde aquí yo no lo veo bien. Voy a echar el freno. A ver. Y tenemos 20 con... Fijaros, uno no llega al 2, no sé si lo estáis viendo. 20 con 0,15 más o menos. Hemos hecho la primera prueba y ahora vamos a hacer una en vivo y en real. La pieza Claro, es de cero. bueno, Vamos a hacer para un ahí, escariado de 10 milímetros. y comparto esta parte. Vamos a... ¿Sí? Vamos a ver de profundidad. Hay algo que me pasa, ¿no? Que en los videos, cuando se abre la pestaña, al menos yo lo escucho como si fuese una ardilla. Vamos a hacer con este. Vamos a que se active este video. Ahí va. Micrómetro de profundidad. Les pregunto, ¿este Como video su se nombre lo escucha? dice, es para medir profundidades. En este caso, la profundidad de este micrómetro es de 0 a 1 pulgada. Veamos Sí, cómo perfecto. se lee este micrómetro. Como apreciamos en la imagen, podemos ver que funciona como un micro común de exteriores e interiores que hemos visto. Estos se leen de izquierda a derecha. La diferencia al micro de profundidades es de que se lee de derecha a izquierda. Además cuenta con su barra de medida y su base plana de apoyo. Como vemos en la escala graduada, que es de 0 a 1 pulgada, están divididas cada centésima por 4 rayas. Cada separación de raya equivale a 25 milésimas de pulgada, es decir, cada 4 rayas equivale a 100 milésimas de pulgada. Ahora, en el lado del tambor, vemos que cada vuelta que demos en el tambor equivale a 25 milésimas de pulgada, es decir, cada separación de raya del tambor equivale a 1 milésima de pulgada. Hagamos un ejemplo de leer una lectura aleatoria. Como vemos en la escala graduada, ya alcanzó a pasar la segunda centésima, es decir, llevamos 200 milésimas de pulgada. Ahora vemos que también alcanzó a pasar las 3 rayas de la centésima, es decir, llevamos 75 milésimas de pulgada. Y vemos en la escala del tambor que el número 15 es el más cercano a nuestra escala graduada. Por lo tanto, le sumamos 15 milésimas de pulgadas, que nos da un resultado de 290 milésimas de pulgada. Bueno, este acá, a ver. Este es más corto. En la siguiente imagen podemos ver la rectificación de los asientos de las válvulas tanto de escape como de admisión, y también la previa rectificación de la válvula. Aquí podemos ver el antes y el después de la rectificación de la válvula.
Para confirmar la correcta rectificación tanto del asiento como de la válvula, hacemos el uso del micro de profundidades. Como podemos ver, ya colocamos la válvula en su asiento, en este caso la de admisión, y sabemos que la culata que vamos a analizar, o cabeza, es un Perkins de 4 cilindros. En el mercado existen varios manuales donde se especifica con estudios previos que para cabezas de hierro fundido Perkins, la altura entre la cabeza y la parte plana de la válvula es de 30 milésimas de pulgada. Empezamos con nuestro cero de referencia del tambor y vamos girando. Ya llegamos al 5, después al 10, 15, 20, 25 ya llegamos y alcanzamos a pasar el número 5. Ojo, el micrómetro lleva 2 biseles en la parte baja. Ahí es donde deben de poner los dedos y apoyar. Yo no los puse con el fin de que pudieran ver la medida. Pero una vez poniéndolos, a la hora de girar, cuando se empieza a sentir un poco apretado, es cuando llegamos a la medida correcta de nuestro micrómetro de profundidades. Como vemos, esta es una de las tantas aplicaciones que usamos el micro de profundidades. También pudiéramos medir la profundidad de agujeros, ranuras, canales de chaveta, etc. En el mercado también existen diferentes vástagos de medida que se le pueden añadir al micro de profundidades. Y en caso de que no contemos con nuestro micro de profundidad, podemos hacer el uso también de un vernier o pie de rey. Y pues sería todo. Cuídense. Bueno, bien. En bueno, ahí está. Acá están los micrómetros, ¿no? Las marcas, Mitutoyo y Starrett, ¿sí? Son la- las más conocidas, las mejores, las mejores. El Mitutoyo tiene la ventaja de la precisión, durabilidad, que tiene variedad de modelos y tecnología avanzada, ¿no? Más que todo por las mediciones digitales, que no tienen que hacer los giros, que ya lo hacen digitalmente. La ventaja, obviamente, el precio y la disponibilidad, ¿sí? Si están o no. El otro, bueno, las mismas ventajas, precisión, durabilidad, variedad de modelo y reputación. Las ventajas, precio y cantidad y calidad variable. Dice acá que algunos usuarios reportaron disminución de calidad del micrómetro Starrett en los últimos años. Esto es parte de los requisitos. Los multímetros, bueno, los multímetros podemos usar desde los digitales hasta los de perilla analógico. Son bastante versátiles. En muchas casas hay un multímetro. Le dicen polímetro, tester, etcétera, pero sí, en muchas casas hay. Para lo que nos compete, vamos a analizar, a medir voltios, amperímetros, ohmios, igual vamos a tener en osciloscopio también, mediciones de diodos, transitores, vamos a medir conductividad, eh, esas cosas son las que vamos a medir. Tenemos que, bueno, hacer comprobaciones, ¿no? De conductividad de resistencias también. Tenemos los analógicos digitales, ¿sí? Los analógicos me refiero a la aguja móvil de la perilla que se gira, que se va girando y está en una escala graduada. Y bueno, tiene una pantallita, que es una pantalla digital que te va indicando las medidas. Nosotros lo que vamos midiendo, tocando la perilla, es qué vamos a medir, ¿sí? Que vamos a tocar. Y el digital, bueno, en este caso son bastante fáciles, ¿no? De usar, son bastante prácticos. Bueno, tenemos de los Fluke hasta los Tektronix, ¿sí? Vamos a ver.
Ventajas, desventajas. Los flux, su precisión, lo que dura, porque están hechos con buenos materiales, que tienen variedad de modelos, su tecnología avanzada y obviamente, bueno, cuando estábamos hablando de calidad, es el precio la ventaja. Las ventajas, vamos a ver los Tektronix. Tiene precisión, durabilidad, variedad de modelos, los Tektronix. La ventaja obviamente es el precio, los Tektronix van a ser ya para todo. Es una cajita, digamos, una cajita. Le podemos agregar la portabilidad, le podemos agregar el peso. Muchos vienen hay unos que vienen con la fuente con una fuente para sopletear, que ya tiene para colocar inclusive los soldadores de estaño. Hay unos que son bastante compactos, o sea que tienen todo un equipo. Y bueno, supuestamente hay variaciones de calidad a través de los años. Bueno, esto ya corresponde a la clase número 2. Así que, bueno, eso correspondería a la clase número 2.